Soy Marisa Glave y hoy día, en Más Allá de la Coyuntura, tenemos un programa que se llama No son accidentes, es el modelo laboral que tenemos en el Perú. Y lamento tener que empezar hoy día este programa dando mi pésame a la familia de Alexandra Porracinga y de Carlos Campos Zapata, porque esta trágica muerte de dos jóvenes de 18 años no puede quedar impune. No solo no puede quedar impune para McDonald's, y hay que decir el nombre de la empresa, McDonald's, porque han intentado borrar la responsabilidad de la empresa que tiene que hacerse responsable de manera integral de todo lo que ha ocurrido, sino que tenemos que ponernos a pensar por qué estos casos no son accidentes aislados. El caso de Alexandra y de Carlos nos debe hacer recordar, como lo ha hecho, por ejemplo, Jorge Paucar, que este mismo año, en abril del 2019, Elmer Santos Tocto también murió electrocutado. En el caso de Elmer, él estaba en las instalaciones de la Corporación Industrial Wash, que a su vez tenía un contrato con Acabados Multiservice SAC, que tenía, adivinen un contrato con quién, con Esalud, para el lavado de materiales de salud. Pero este caso tampoco es aislado. Como nos recuerda Kate Soto, hace no mucho tiempo, Cristian Alza Torres, de 22 años, murió también electrocutado, esta vez en Bembos, cuando limpiaba las máquinas a la 1 de la mañana al terminar su turno. Estos casos, que si uno los ve sueltos, nos llevan a la indignación eventualmente sobre la empresa que los contrató, nos tienen que llevar a una reflexión sobre cómo funciona el trabajo en el país y por qué es que el Estado parece hacerse de la vista gorda ante problemas graves que, como recuerda Emilio Salcedo, afectan sobre todo a la juventud, porque parece que el sistema le encanta que sean jóvenes, que están frescos a entrar desesperadamente a este tipo de trabajos, porque lo que quieren además es pagar sus propios estudios para después no tener que tener este tipo de relaciones laborales. Entonces, hace poco, Javier Neves, un laboralista importante en nuestro país, revisó los datos del propio SUNAFIL, el encargado de revisar, de supervisar la situación laboral, y nos recuerda que en lo que va de este año, solo a octubre de este año, 194 peruanas y peruanos han muerto. 194 en accidentes por seguridad y salud en el trabajo. Y además, 29.736, ¿escuchan? 29.736 peruanas y peruanos reportaron accidentes graves en sus centros laborales. Esto no puede simplemente quedar impune. Y no podemos tener a una ministra como la señora Silvia Cáceres, que es capaz de dar una entrevista el día lunes, si no me equivoco, en un medio local, un día después del fallecimiento de Alexandra y de Carlos, diciendo que SUNAFIL y que el Ministerio de Trabajo ya tiene acciones firmes contra este tipo de situaciones. Eso, señora ministra, es falso. Y en un país serio, usted no seguiría siendo ministra, sino que hubiera renunciado ante lo que ha ocurrido en nuestro país. La ministra ha dicho que al fin tenemos 700 inspectores laborales. Bueno, la ley, como nos han recordado miembros del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo, que se supone trabajan en SUNAFIL, nos han recordado que, en teoría, la ley exigía 2.000 inspectores como mínimo. Y de estos 700 de los que habla la ministra, el 50% son inspectores auxiliares. ¿Qué cosa quiere decir? Resulta que no pueden ver temas caracterizados como complejos. Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el riesgo al que han sido sometidos Alexandra, Carlos, a los que son sometidos 194 peruanos que murieron este año, a los más de 29.000 peruanos y peruanas que han tenido accidentes serios en su trabajo, no puede ser supervisado por la mitad de los inspectores de los que habla la ministra Cáceres. Pero además, un dato que creo que es importante y que deberíamos tener nosotros en consideración, es que la ministra, ella, fue responsable de SUNAFIL antes de ser ministra, en la época en la que teníamos como ministro el señor Grados, no sé si lo recuerdan, en la época de PPK. Bueno, el señor Grados sacó un decreto supremo para que la fiscalización laboral se puede hacer de dos maneras. Cuando un trabajador denuncia, que casi nunca ocurre, porque los trabajadores y las trabajadoras en el Perú tenemos contratos temporales por algunos cuantos meses y nos morimos de miedo de que no nos vayan a renovar el contrato, entonces muy pocas veces denunciamos, o cuando hay un operativo oficial. Bueno, el decreto supremo que sacó el señor Grados cuando la señora Silvia Cáceres era responsable de SUNAFIL prohibía que se hiciera más de una inspección
una operación de inspección regular al año. No tiene ningún sentido. Las empresas saben que viene una vez al año SUNAFIL, lo tienen todo listo y que después no tienen ni que preocuparse hasta el próximo año porque no va a haber un operativo regular. Ese decreto sigue vigente y la señora Cáceres no ha hecho absolutamente nada por retirarlo. Entonces, la verdad, señora ministra, no se llene la boca con cosas que no está haciendo. Pero el caso de McDonald's, el caso de la empresa terciarizadora que trabajaba para Salud, o el caso de Bembos, que hemos recordado hoy día al inicio del programa, tienen otro elemento en común. Cuando hemos escuchado a los familiares de Alexandra y de Carlos, o a sus abogados, han contado, por ejemplo, que colegas suyos, otros trabajadores de McDonald's, ya habían denunciado, ya habían dicho que había problemas con cortocircuitos y con descargas de electricidad cuando tenían que hacer la limpieza. Bueno, en el caso de Salud, en el caso de Bembos, también ocurrió lo mismo. Resulta que en todos los programas periodísticos que hemos podido leer, también alguien denunció antes. Algún trabajador ya se había quejado, ya le había dicho a su empleador o empleadora que había problemas, pero no les hicieron caso. Y también hemos podido ver en las redes sociales cómo algunas personas han contado que cuando se quejaban eran hostilizadas, no solamente por los empleadores, sino por los propios colegas de trabajo, que les decían, oye, no te quejes, vamos a resolver esto rápido. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una cultura en la que las y los trabajadores no desarrollamos solidaridad entre los que están con nosotros en una misma situación laboral. Es más, no entendemos que quienes están arriba de nosotros, porque tienen una relación jerárquica por encima que nosotros, son nuestros jefes. No somos colaboradores, no estamos en horizontalidad, no somos amigos que estamos emprendiendo juntos un proyecto de solidaridad. No, ellos son empleadores y nosotros somos trabajadores y ellos tienen deberes y obligaciones para con nosotros. Y tenemos que organizarnos y tenemos que reclamar esos derechos, porque si no, alguien se puede morir. Y ese es el problema que tenemos. Y entonces, hablando con Carlos Mejía, él es asesor sindical, me hacía recordar los problemas que tenemos con los sindicatos hoy, porque es muy difícil que los trabajadores y las trabajadoras nos asociemos. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Por ejemplo, ¿te has enterado que hay más de 30 días trabajadoras y trabajadores de Saga Falabella en huelga? Que están reclamando porque no les han permitido presentar un pliego de negociación colectiva. ¿Y por qué sigue funcionando Saga Falabella? Porque la mayoría de trabajadores son temporales. Tienen contratos de 5 meses, 6 meses, 3 meses. Entonces no se afilian en el sindicato. El sindicato es relativamente reducido. Y llevan 30 días haciendo huelga, exigiendo condiciones básicas, porque hace una cantidad N de años no les suben, por ejemplo, el salario, a pesar de que los ingresos de la empresa sí siguen subiendo. También nos ha contado cómo él y el equipo que trabaja con él y que asesora algunas organizaciones sindicales han visto cómo en Totus algunos trabajadores que presentaron quejas y que se organizaron han sido despedidos, 15 en los últimos 3 meses. O no olvidarnos de los trabajadores audiovisuales y en publicidad, que sí, pues son trabajadores, no son colaboradores de las empresas de publicidad y que pasan más de 15 horas al día cuando tienen un contrato, que son contratos absolutamente temporales y normalmente les pagan después de 3 meses, nunca cuando realmente hicieron el trabajo. Ahora, estos datos no los tenemos desagregados entre hombres y mujeres. Como nos recuerda Mariela Belleza, muchas veces las mujeres en situación de riesgo estamos en peores condiciones y con muchas menos herramientas, pero no tenemos hoy la data que nos permita saber cómo es que está funcionando esto. Solo quiero acabar felicitando a quienes el día de ayer salieron y protestaron frente a McDonald's, alzaron su voz para que este caso no quede impune, pero tenemos que saltar de este caso a la política laboral general. Tenemos que exigirle al Estado que haya un presupuesto real, para que tengamos una inspección laboral real, para que realmente el Estado garantice nuestros derechos, porque las trabajadoras y los trabajadores tenemos derechos.